Estamos viendo durante este tiempo, en los últimos meses, estamos estudiando acerca de la oración. En las últimas semanas estamos estudiando acerca de la vida de la oración de Jesús. Y hemos visto cómo la primera vez que menciona la vida de la oración de Jesús aparece en todos los evangelios, pero como he dicho en un par de ocasiones, donde aparece más es del Evangelio de Lucas, donde Lucas se fija más en el tiempo de oración de Jesús, aunque evidentemente sale también, aunque puede ser de otra manera en el resto de los evangelios. Cuando vemos la primera vez que Jesús aparece en oración, lo vemos en el capítulo 3 de Lucas, cuando él ora en su bautismo. Cuando dice en el capítulo 3 del versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Aquí es la primera vez que aparece en el registro bíblico en Lucas como que Jesús oraba en su bautismo. Es un momento trinitario por excelencia, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un momento en el que Jesús está orando porque va a comenzar su ministerio público. A partir de ahora se acabó la tranquilidad, a partir de ahora se acabaron las siestas, a partir de ahora se acabó la cena en su tiempo, a partir de ahora todo va a cambiar. Y se van a convertir en 3 años de viaje, de ir para allá, de hablar con personas individualmente, de compartir, de predicar, de hablar con multitudes, de llamar a los discípulos, de estar con los 70, de hacer milagros, de hacer que su fama se vaya extendiendo. A partir de ahora todo cambia. Y es en este momento que está orando. No sabemos, como vimos cada vez que vemos este texto, no sabemos lo que oró. El Espíritu Santo no le dijo a Lucas ni a ninguno de lo que él investigó qué es lo que estuvo orando. Jesús oró. Y no sabemos lo que oró, pero es la primera vez que se menciona. Después vimos en el capítulo 5, en el versículo 16, vimos que dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y vemos cómo había mucha gente, como he dicho antes, su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le enseñase de enfermedades. Y él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuanto más trabajo tiene, cuanto más responsabilidades tiene, él aprendió, cosa que no todos aprendemos, él aprendió a apartar su tiempo, un tiempo para estar a solas con el Padre. Cuanto más responsabilidades, cuanto más ministerios, cuanto más cosas, cuanto más trabajo, más tiempo había que estar con el Padre. Y eso él lo enseña muy bien. En el capítulo 6, en el versículo 12, dice: de aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y vimos como una decisión tan importante, de tanto calado, como era el nombrar de toda la gente que le seguía, nombrar a 12 personas, pasó una noche entera para eso. No dijo: que levante la mano, quien me quiera seguir, tú. Tú 1, 2, 3. El que tenga el 3, conmigo, ¿verdad? No. Él tomó una noche entera para tomar una decisión y orar, porque era muy importante para elegir a esas 12 personas. En el capítulo 9, vimos, en el versículo 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y vimos también cómo en la oración suceden cosas extraordinarias. Vimos cómo en la oración pasan cosas maravillosas y pasan milagros. Aquí vemos cómo Jesús subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, es interesante, no antes, no después, entre tanto que oraba, en el momento en que estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Estuvimos hablando de que la oración, una de las cosas que tiene, no siempre, pero una de las cosas que tiene ese componente milagroso, ese componente sobrenatural, que se nos escapa, que no es lógico, en el que vemos cómo Dios se mueve y cómo pasan cosas en nuestra vida y en la vida de los demás. Después vimos en el capítulo 10, en los versículos 21 y 22, vimos cómo Jesús se gozaba en la oración. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu.
y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, etc. Así que fijaros cómo aquí también encontramos otro componente de la oración, que no siempre tiene que ser así. La oración muchas veces es una oración que está acompañada de lágrimas. A veces la oración está acompañada de un pesar. A veces la oración está acompañada de una humillación profunda. A veces la oración está acompañada de un quejío que sale de alma, y es una oración. A lo mejor no salen palabras, pero el quejío que te sale es una oración que va delante de Dios. Pero otras veces la oración tiene un componente de gozo, de alegría. Como pasó aquí, Jesús se regocijó, se gozó en el Espíritu cuando estaba orando. Y después vimos en el capítulo 11, que fue el último versículo que vimos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y vemos cómo Jesús les enseñó a orar la conocida oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y es interesante que esto tiene lugar cuando Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. No estaba dando una disertación de la oración, no estaba haciendo una conferencia sobre la oración, no estaba haciendo un taller de oración, no estaba dando unas pautas a sus discípulos para orar. Estaba orando, que es la mayor enseñanza que se puede hacer. Estaba con el propio ejemplo, y al escuchar, al ver a Jesús orando, uno de sus discípulos le dijo: yo quiero lo mismo, yo quiero esto. ¿Esto cómo se hace? Enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó esta oración que conocemos como la oración modelo. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Lucas con respecto a las diversas oraciones que encontramos aquí. La próxima vez que encontramos a Jesús orando, lo encontramos en el capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Quién lo quiere leer? Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a un trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de este texto? El Señor protege para que no le falte su fe, y que Satanás para que el Señor los ayude. En este caso sí. Aquí Satanás ha pedido Satanás ha pedido. Entonces Satanás pidió a Pablo, ¿no? Para zarandearlo. Porque dice, Satanás ha pedido para zarandear, para... Satanás estaba pendiente porque sabía que eso lo moría. Igual que está pendiente a nosotros. Efectivamente. También tenemos al Señor. Y tenemos sus oraciones también. ¿Alguien más? Fijaros que es interesante porque aquí este texto que ya lo vimos en su momento también. Este texto es un texto sumamente importante por muchos motivos. Eso es importante porque una vez más la Escritura nos habla del enemigo de los cristianos, de Satanás, y también nos habla del enemigo de Dios, que es Satanás. Satanás no es ningún si fuese una película, no sería un actor secundario. Satanás es un actor principal, muy importante en la película. Es muy importante en la vida. ¿Sí? Y no podemos quitarle importancia a la obra de Satanás ni a la persona de Satanás. La Escritura habla bastante, desde el capítulo 3 hasta Apocalipsis, se habla de Satanás. En el capítulo 3 no podemos entender el pecado sin la actuación de Satanás en el huerto de Edén, con Adán y con Eva. Sería impensable, no tendríamos jamás un conocimiento de lo que es el pecado si no tuviésemos el capítulo 3 y no tuviésemos todo lo que ocurrió en aquel momento, en aquella situación. Y si hacemos un salto temporal y nos vamos a Apocalipsis, encontramos en el Apocalipsis también, como por ejemplo en el capítulo 12, y después un poquito más adelante también, como el mismo Satanás, se habla de cómo Miguel lucha contra los ángeles
y después vemos también el confinamiento de Satanás y cómo se ha lanzado al lago de fuego y azufre. Satanás, la bestia, el anticristo, etc., ¿no? Es decir, la Escritura nos habla de Satanás y aquí nos habla de Satanás. Y no solamente nos habla de Satanás, sino que nos habla también de la confrontación entre Jesús y Satanás también. Y el mismo Jesús se enfrentó a Satanás en varias ocasiones. El propio Satanás tuvo el descaro, que no hay otra manera de decirlo, de querer tentar a Jesús, cosa que no le salió, pero lo intentó. Y si va a intentar tentar a Jesús, lo va a hacer con nosotros, no nos quepa la menor duda. De hecho, Pablo también nos dice que vamos a ser tentados, Santiago también lo dice, etcétera, etcétera. Es decir, si fue a por el rey, también irá por los súbditos del rey para tentarnos. Y aquí encontramos una vez más la existencia, cómo aparece que es el enemigo en escala, es el enemigo de los creyentes. También tenemos como enemigo nuestra propia carne y por supuesto el mundo también es un enemigo importante, como dice la Escritura, nuestros pensamientos, nuestra vanagloria, nuestra soberbia, lo que somos por dentro, nuestra propia carnalidad, también es un enemigo, pero Satanás está ahí. Y como ha dicho muy bien, vemos como dice, os ha pedido. Y es interesante porque está hablando en plural, os ha pedido. Es decir, aquí no está diciendo te ha pedido, que a veces pensamos que está pidiendo a Pedro, pero aquí no está hablando de Pedro, aquí está diciendo os ha pedido a todos vosotros, o sea, a todo el grupo os ha pedido. Me recuerda en la línea cuando se presenta en el libro de Job, se presenta delante del trono de Dios y le pide permiso para zarandear a Job, nunca mejor dicho, ¿no? Y el Señor le dice, muy bien, aquí está mi siervo, tú sabes que mi siervo es justo, es recto, es fiel. El Señor presume de Job, y presume de la forma, Job es un hombre de Dios tremendo, ¿no? Pero Job, Satanás le dice, claro, si tú le das todo, si lo tiene todo, es rico, tiene hijos que lo aman, no tiene ninguna necesidad, si te sigue cualquiera. Y el Señor le dice, toca a mi siervo Job, pero no toque su vida, ¿no? Y le da un permiso hasta cierto punto para tocar todo y lo hace. Y lo hace de una forma, permitidme esta expresión, magistral. Lo hizo muy bien. Machacó a Job hasta el punto que le dio lo que más duele, que son los hijos. Son 10 hijos los que murieron. 10 hijos de un golpe. ¿Hay alma humana que eso pueda aguantar? ¿Hay alma humana que pueda soportar eso? Ya no solamente soporta eso, sino que además que es inmensamente rico, se vuelve inmensamente pobre, lo pierde todo, y además hay una enfermedad en su cuerpo, una especie de llagas en su cuerpo, y además su esposa le dice, muérete y maldiga a Dios. Entonces, el hombre se queda en una situación de stand-by, en una situación tremendamente en soledad, y encima de todo van 3 amigos que al principio lo hacen muy bien y después los amigos se convierten en cuervos, se convierten en gente que en vez de ayudarle, en vez de animarle, lo machacan. Tú tienes la culpa, lo habrás hecho. Entonces, todo esto comienza porque es Satanás, y no olvidemos que la palabra de Dios dice hijos de Dios. O sea, cuando habla hay pocas veces que hace esta expresión, pero en alguna ocasión se dice y es así, porque fueron creados también, en este sentido, por Dios. Y el libro dice que hay que hacer igual. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a ocurrir. Igual que tienta a Jesús porque sabe lo que va a ocurrir y sabe que Jesús va a cambiar el modelo, va a cambiar el mundo y va a cambiar el corazón del ser humano. Por eso viene para predicar el Evangelio. Y Satanás no quiere que eso ocurra. Satanás quiere que la gente esté bajo su dominio, no bajo el dominio de la luz, no bajo el dominio del Señor. Pues él sabe que esos 12 tienen algo. Él sabe que esos 12 son personas especiales. Él sabe que esos 12 están en un taller continuo con el maestro y que cuando el maestro se vaya, se van a quedar ellos y van a predicar el Evangelio. Y va a haber gente que se convierte, van a ser discípulos y se va a extender el Evangelio por todo el mundo. Y él lo sabe. Él no es omnisciente, pero tampoco es tonto. Él sabe que va
que van a pasar cosas. ¿Y qué es lo que hace? Os ha pedido para zarandearos. Y los discípulos fueron zarandeados, fueron zarandeados de una manera importante, no solamente en este momento, antes y después, sino en toda la vida de los discípulos. Toda la vida de los discípulos fueron zarandeados. Y como todos sabéis, el único que no murió mártir fue Juan, que murió de mayor. Pero fijaros lo que nos está diciendo, Satanás os ha pedido en plural para zarandearos como trigo. Sí, exactamente, Pedro. Yo quería preguntar por qué si aquí el Señor le está diciendo, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como trigo, dice después a continuación, pero yo he orado por mí al Padre, porque yo lo que pienso que puede ser que porque Pedro iba a ser más propicio a ser tentado que los otros discípulos por su carácter, porque no dice yo he orado por vosotros al Padre, él dice pero yo he orado por ti, por Pedro. Porque lo iba a negar. Se lo sabía. Que Pedro iba a ser más propenso a ser tentado de los demás. Puede ser. Nuria y después O puede ser porque él tenía un carácter de líder y sabía que lo que iba a decir, lo que decía Simón, afectaba mucho a los discípulos. Porque dice, no, si tú tienes parte, una vez vuelto confirma a tu hermano. Creo yo que también su carácter de líder animaba mucho al resto de los discípulos. Entonces, si veían los discípulos que Pedro caía, pues se le caía, o veían que su fe caía, no también podía eso contaminar al resto de los discípulos, porque como era entre comillas, líder. Entre comillas no lo era. Era líder. Yo Pedro amaba mucho al Señor, que si no lo sabía, claro. Y como que le quiso decir, no se lo puedo decir, pero cuando él negó al Señor, eso él lo tuvo presente. Porque el Señor lo iba a usar para confirmar a sus hermanos. Porque iban los apóstoles dudaban de que había resucitado. Bueno, las mujeres no, las que fueron anunciadas. Pero ve y confirma, él iba a ser, digamos que, el líder. Y después le dice, pero me ama, apacéntame. Y eso yo, es lo que a mí se me viene a la mente. Es que el Señor sabía que era una buena piedra, una buena piedra de la iglesia. No sé. ¿Había más? Es interesante porque fijaros que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nuria. El diablo os ha pedido en plural para zarandearos. Cuando el Señor tiene la dice cada vez que menciona cada vez en la lista de los discípulos que aparecen en todos los evangelios y también en el libro de los Hechos, la lista de discípulos siempre aparece el primero Pedro, siempre. Si miráis la lista, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, tal. El primero siempre es Pedro. En el griego la palabra es proto. Y esa palabra proto, eso que es el primero en importancia. El primero en importancia. Cuando aparece es el primero en importancia y Jesús lo sabe. Jesús sabe que Pedro va a ser la columna. De hecho, Pablo lo dice en Gálatas. Era una de las columnas de la iglesia. Y hasta que se va formando, digamos, ya la iglesia, etcétera, el que le da vida, el que cohesiona, el que en esos momentos de miedo donde están metidos en el aposento alto orando para recibir al Espíritu Santo y están siendo perseguidos y no saben lo que va a ocurrir, están esos días ahí, el que está allí, el que ora, el que dice vamos a salir otro apóstol, ese es Pedro. Pedro es el que se pone a predicar en el capítulo 2 ante la multitud valientemente, es Pedro. Y lo que vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos es Pedro, aunque acompañado de Juan, pero Juan siempre está en una actitud secundaria. Siempre está ahí, pero el portavoz siempre es Pedro. Pedro es el líder, la persona, el que sustenta, la roca, como le decía. Si con razón le cambió el nombre, Jesús. Entonces Jesús sabía que si Pedro caía, si él no estaba y Pedro caía,
caían todos. Entonces, él está diciendo, yo estoy orando por ti para que tú no caigas, porque sé que tú vas a encargarte de los demás también. Yo no voy a estar. Y eso es, yo no voy a estar, pero tú vas a estar y tú vas a apacentar a tus hermanos, vas a apacentar a los corderos. Y también sabía, esto es una cosa muy importante, a veces yo es como una especie de contradicción. Yo pienso en David y pienso en Pedro. Y son dos hombres que amaban profundamente al Señor. Profundamente al Señor. Oye, pero tuvieron unas caídas y tuvieron unos pecados, y especialmente David, tuvieron unas que tú dices, ¿cómo se puede amar tanto y pecar tanto? Y hacer tanto. Por la lucha que Satanás nos da somos humanos, no tenemos la naturaleza caída. Y ahí está la lucha, y por eso, mientras más ahora, más te da Satanás. Y más problemas tiene y más de todo. Ellos dos son un prototipo de personas que son de la gente que aman al Señor. Ojalá todos amáramos al Señor como ellos lo amaban, pero a la misma vez son gente muy necesitada de Él. Lo amaban, Él muestra mucho sus fallos, sus errores, no lo oculta, y la palabra de Dios no lo oculta tampoco, mucho menos. Y reconocen lo que son. Entonces, en este caso, Pedro es una persona que amaba profundamente al Señor, Jesús lo sabe, y sabe también lo que va a ocurrir, porque después de criado que dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Él sabe perfectamente quién es Pedro, pero también sabe cómo ocurre con Pedro. También sabe lo que va a pasar con Pedro. Entonces, fijaros que por una parte encontramos a Satanás que está pidiendo en plural zarandear a los discípulos, y Jesús dice, yo he rogado por ti, efectivamente, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y como ha dicho ella antes también, tú una vez vuelto, confirma a tu hermano, y eso ocurrió literalmente. Cuando Jesús resucitó y se fue, el que se quedó ahí, el que estuvo ahí, y el que Jesús le dio ese encargo de pastorear fue a él. Pastorea, cuida a mis ovejas, ¿no? Entonces, en este sentido, encontramos una realidad, encontramos a Satanás, encontramos la oración, encontramos a Pedro y encontramos la intercesión. Este es un texto que a mí me da mucho ánimo, porque estamos viendo cómo Jesús ruega que tu fe no falte. A veces, hermano, ¿no te da a ti la impresión de que hay momentos en tu vida, en nuestra vida, que parece que somos como los perros galgos, que después de hacer una carrera larga y sale la lengua y parece que nos vamos a caer, parece que nos vamos a tirar en el suelo y que no podemos continuar, y sin embargo continuamos? Y tú dices, ¿de dónde saco yo la fuerza para continuar? Si no puedo, si no tengo ni hálito para respirar, no tengo ni aire para... ¿Cómo me puedo mantener ahí? Después de todas las cosas que han ocurrido, de las situaciones que han ocurrido, de las desgracias que uno ha vivido, ¿cómo puedo continuar ahí? Y tú dices, yo he rogado por ti. Eso es. Y de alguna forma tenemos no sé si somos muy conscientes de eso, pero la Escritura nos dice que esto mismo que hizo el Señor con Pedro, yo he rogado por ti. Y esto sería bueno, esa es entrecomillado, yo he rogado por ti, sería bueno que te lo pusieras en tu alma. Sería bueno que te lo pusieras en tu memoria. Sería bueno que te lo pusieras en un papelito. Y en la cocina, en el espero, yo he rogado por ti. Sería bueno que en los momentos complicados que todos pasamos, yo he rogado por ti. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. Igual que rogó por Pedro, Jesús, aplícatelo a ti. Porque la palabra de Dios no tenemos que aplicar a nosotros. Yo he rogado por ti. Es decir, Jesús hace una labor aquí de intercesión por Pedro. Pero no solamente por Pedro. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 34. No cierres Lucas, no cierres Lucas. Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, ¿quién lo quiere ver? Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fijaos, el que intercede por nosotros. Esto es un misterio. Esto es un misterio, eso es algo tremendo. El que intercede por nosotros. Y en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, Hebreos, capítulo 7, versículo 25, ¿quién lo quiere leer? Hebreos 7, 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos, hermano. Y hay otro versículo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesús está a la diestra del Padre. Algunas veces alguien puede preguntar, ¿y Jesús en el cielo qué hace ahora? Pues no sé lo que está haciendo en el cielo, pero alguna de las cosas que hace en el cielo es interceder. Supongo que disfrutará, supongo que jugará, supongo que pasará tiempo en conversación, supongo que tendrá comunión con mucha gente, supongo que recibirá un buen tiempo de adoración, paseará, supongo que tendrá su tiempo con el Padre también, nos mostrará la belleza del cielo. Tiene que ser tranquilo. Pero una de las cosas que hace es interceder. Es decir, está en el trono y está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por su pueblo y está intercediendo por ti y por mí. Yo muchas veces no, claro, el día que no me levanto, entonces el consuelo que tengo y le pido a Dios primero, ayúdame a mantenerme en fe. Yo sé que está intercediendo por mí. Y se me viene de momento el Salmo, cuando dice, Jerusalén tiene montes alrededor de ella. ¡Ay, qué callada! Aguantar tirón, mañana será otra cosa. Y es la confianza, y es la fe lo que nos mantiene, porque si no yo ya hace tiempo que hubiera desaparecido. Por eso estaba diciendo antes que a veces parece que nuestro lugar natural debería ser el suelo o incluso marchar para atrás y sin embargo vemos que continuamos y tú dices, pero si estoy hecho polvo, si estoy pasando una tormenta, estoy pasando un desierto, ¿cómo puedo continuar? Y no es por nosotros, porque ni tenemos la capacidad, ni tenemos la fe, ni tenemos es porque el Señor Jesús está orando por nosotros. Señor, yo no sé, vamos a hacer un pequeño ejercicio. El Señor, un día nos mira desde el cielo, le da un botoncito y dice, voy a mirar la vida de Shadi. Y Shadi Abril, de Adorna. Y ve que Shadi está ese día y a la noche. Y de pronto Charlie está ese día con cable cambiado y cambia. Y se vuelve como ella, se vuelve alegre, feliz, cambia. Pero no es por ella, es porque el Señor intercede por ella. Igual que por todos nosotros. Entonces, el Señor no hace falta un botón, hace falta que lo haga todo. Pero nos ayuda a visualizar cómo que a veces continuamos en nuestras vidas y se nos olvida que Jesús está intercediendo por nosotros. Por la misericordia de Dios. No, porque estoy escuchando lo de que ruega por nosotros y ayer escuché una prédica sobre Ana y el Cana, que oraba Ana y resulta que le dice cómo era esa y viene ya todo el vino. Y entonces dice, que lástima la pobrecita lo que está pasando con la mujer que la estaba martirizando. Dice, pero ese marido no se daba cuenta que tenía que orar por esa mujer. Y sacó el ejemplo de cómo Isaac oró por Rebeca porque era estéril y necesitaba que la mujer tenga un hijo. Y le pedía con tanta fe que le diera ese hijo. Y entonces el pastor decía que es una responsabilidad también del marido orar por esa mujer. Muchas veces le pedimos a Dios a ella, pero también los que estamos alrededor en esa necesidad tenemos que estar orando al Señor
poner como ahora nuestra necesidad delante de él, que el Señor la cuida de nuestra vida. El Señor también quiere que seamos responsables y que no descuidemos las cosas, porque esa pobrecita lloraba delante de Dios de ese hijo que soy estéril y le están martirizando, y al sin vivir su marido no entendía que porque su mujer estaba de aquella manera. Pues sí, ora por tu mujer, porque Elisa ha tenido el ejemplo precioso de que oró por su mujer y su mujer se quedó embarazada. El marido solamente entiende una cosa, pero ¿por qué yo? Si estoy yo. El marido, no estoy de mi amor, estoy yo. Iba a decir tú antes a mí. Hermano, quiero que se pase. En Romanos 8, en este versículo que estoy leyendo, hay una palabra que tenemos que tener en cuenta. El que también intercede por nosotros. No el que intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. ¿Quiénes son los otros que interceden por nosotros? Aparte del Señor. Por el Espíritu. ¿El qué? La iglesia. No, lo has dicho tú. No, hermano, es importante, ese también es muy importante. Sí, sí. Muy bien, Fran. Ay, padre. Sí, hay que pegar. Y es un descanso también, cuando también puede a veces situación o algo. Y que Sabiendo que el Señor nos escucha. Exacto, es un descanso también que oremos unos por otros también. De hecho, esa es la palabra de Dios nos enseña claramente orar uno Ora por uno otro. por otro. Orar uno por otro. Efectivamente. Muy bien, Fran. Así que fíjate, una de las cosas que encontramos es el tema de cómo Jesús intercede, y ya no solamente intercede aquí como por Pedro, sino que en el cielo es nuestro abogado, como también dice 1 Juan, y está intercediendo. Por nosotros nos debe dar un ánimo, un consuelo de saber que cada día el Señor, y cuando estamos mal, el Señor está intercediendo por nosotros. Ni un pelo de la cabeza se nos cae sin su permiso. ¿El qué? Que ni un pelo de la cabeza se nos cae sin su permiso. Eso es. Cuando el pelo no fue más mirado, ¿sí por algo? Por el cuidado de quien el Señor también intercede. Por el Mirad otro momento de una oración impresionante de Jesús. El mismo capítulo. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39 al 46. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 39 al 46. ¿22? Sí, capítulo 22, versículo 39 al 46. Y salido se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Hasta el 46? Sí. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es Tierra Santa. Esto es Tierra Santa. Eso es duro de Esto comer. es Tierra Santa. Esto es, sí. Comentarios. El Señor nos dice que si estamos orando no entramos en tentación. ¿Por qué? Porque el demonio huye. Cuando gritamos la oración es cuando el demonio se mete. Y cuando nos damos cuenta que estamos debilitados y estamos orando, subimos y otra vez empezamos a levantar, empezamos a pensar de otra forma. Que a lo mejor el problema sigue igual, pero muchas veces el pensamiento que el Señor nos da es otra solución. Y es verdad, porque el demonio nos tenta en todo momento, nos quiere tentar en todas partes. Y cuando el Señor está diciendo a sus discípulos, ora para que no entréis, para que no deis piedra, porque estamos orando, no. Ahí estamos, el texto no lo ve. Claro, estamos en relación íntima con el Señor, no puede estar ahí ya. Señor, por eso no es importante la oración con nuestra vida. Cotidiana, nuestros quehaceres, Si no oras, ¿de qué te va a venir el Señor? estamos en relación con el La oración Señor, es muy no puede. importante. Esto es muy fuerte. Yo prefiero no hablar
¿Alguien más? La carne débil y se queda dormida. Ahí tienes un poema. Esto no es la vida. Ahí tienes un... Fijaros que dice, cuando llegó a aquel lugar, al Monte de los Olivos, sitio donde él iba con mucha frecuencia, al Monte de los Olivos, en el capítulo 23, perdón, en el capítulo 21, en el versículo 37 y 38 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. Es decir, que él estaba predicando, de noche se iba al monte de los Olivos. Era un lugar, un hábitat natural también para él. Y en el monte de los Olivos llegó a aquel lugar y le dijo, orad que no entréis en tentación. Y fijaos que dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Tú coges una piedra, tiras una piedra, y esa distancia se va a Jesús. Y es interesante lo que dice el texto. Dice, sí, pero fijaros lo que dice en el versículo 41, aparte de eso que está diciendo, dice, y puesto en una butaca se sentó. Ah, no, perdón. ¿Qué es lo que se puso de rodillas? De rodillas, no estamos hablando, se puso de rodillas en un sitio peligroso. Se puso de rodillas en un sitio que ya hacía fresquito, que ya hacía, se puso de rodillas no en una mulida cama ni en una alfombra, se puso de rodillas en el suelo, y no en un suelo. Y se puso de rodillas. Si Jesús se puso de rodillas, deberíamos también aprender nosotros la importancia de orar también de rodillas. Yo no soy de los que dicen que para que tengamos que estar orando de rodillas y que somos muy espirituales si oramos de rodillas. No, hay gente que oran sentada y son espirituales y gente que aman profundamente al Señor. Totalmente. Pero es verdad que si nos ponemos de rodillas, también el cuerpo de alguna forma está también en oración. No solamente el mundo interior, no solamente la persona por dentro su oración, sino que el cuerpo también acompaña como una humillación, como una humildad también delante de Dios. El Señor Jesús se puso como de respeto, de reverencia ante Dios, ¿no? Se puso de rodillas. Y fijaros que cuando se pone de rodillas, Él habla y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí se ve por una parte, se ve su humanidad y por otra parte se ve su divinidad. Por una parte se ve su humanidad que dice, paso de mí esta copa, yo no aguanto más. Esto es insoportable, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir, pero enseguida que hace esa oración y se desnuda y se vacía por completo delante del Padre, e enseguida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque para eso Él vino. Yo vine para hacer la voluntad del Padre y no otra cosa, ¿no? Y fijaros que dice, y se le apareció un ángel del cielo, esto es impresionante, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fijaros cómo tenía que estar la situación, que un ángel de Dios se le apareció. Y estando en la agonía, oraba más intensamente. Y fijaros que estaba en agonía, oraba con más intensidad, con más clamor, estando en agonía, cada vez peor, oraba más intensamente. Y era esa agonía, esa oración tan intensa, ese momento tan duro en su vida, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Tú has estudiado el tema de alguna vez, o tu profesor alguna vez ha salido el tema de hasta tú sabes de se puede sudar gotas de sangre? Yo tengo entendido que muchas veces el estrés hace que los pequeños capilares que hay por la piel se rompan, como por ejemplo cuando nos estornudamos, apretamos fuerte la nariz y un circuito de sangre. Pues igual, los poderes se rompen muchas veces los capilares y lo que hace que salga sangre. No lo he estudiado, lo he leído por internet, por curiosidad, pero nunca me lo han dicho así en clase. Pues efectivamente, fijaros cómo era
cómo era la situación que... La presión sería. ¿Qué? La presión. La presión, lo que ella también hay, la presión, el estrés que va unido, el extremo, y se está documentado de gente que han sí, yo tengo en mi casa, lo que pasa es que lo estamos buscando, pero tengo en mi casa, tengo 2 libros sobre tampoco me llevaba mucho, no sé si lo tengo en casa o aquí en sobre 2 médicos, son 2 médicos, uno es español, pero otro no recuerdo qué idioma es, o sea, de qué país. Y los dos médicos hablan de esta situación, de cómo Jesús echó gotas de sangre. Y como no encontraba el libro, me fui a internet y fijaros que dice la hematodrosis, la hematohidrosis, también conocida como hematidrosis, hemidrosis y hematidrosis, es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. Y después de algunos ejemplos de gente que han echado sangre y en momentos de presión, en momentos de estrés, en la guerra, efectivamente. Hay situaciones en las que una persona, lo que está puesto la nariz igual, hay situaciones que una persona en un momento de estrés, yo conocí a un hombre que yo a la mujer la veía muchas veces en la frutería. Ella y yo coincidimos en varias ocasiones, coincidimos en una frutería por la mañana comprando fruta. Y el marido, yo conocí al marido, el marido tenía el pelo negro, un hombre normal y corriente, tenían un bar y ya está. Y un día me veo al hombre en la frutería con el pelo blanco, totalmente blanco, y tenía el pelo negro, y totalmente blanco. Yo a lo menos lo conozco, ya no sé para saludar a hombre, pero él no. Y cuando se va le digo a Antonio el frutero, digo, ¿qué pasa este hombre? Y dice, un ictus. O sea, ha tenido un ictus, se recupera el hombre, y en un momento, al tener ictus, se le puso el pelo blanco. Se le cambió de negro a blanco, no en cuestión de días, O sea, en el momento del ictus se le cambió el pelo blanco. O sea, yo me quedé sorprendido. Y hay gente que también se le cambia el pelo a consecuencia de un disgusto, de una pelea, de un infarto, o se le cae. Porque yo conozco una persona se le cayó el pelo en nada. Cuando yo lo vi me quedé del disgusto que se le quedó casi calvo. Había un futbolista en el servicio, Justicia, que le decía algo, Mr. Proper. Y en cuanto terminó de jugar, comenzó a salir otra vez. Y esa alopecia que tenía era debido al estrés. O sea, ese es un caso que se conoce en eso. O sea, tú tienes que dejar. Te va a salir a ver, Espero no terminar con el salón. Así que fijaros que en este momento Jesús está orando y hay una lucha tremenda ahí, una lucha en la que, como digo, se muestra su humanidad, pero se muestra también su sumisión, pero haga su voluntad, hágase lo que tú quieras. La humanidad, yo como hombre no quiero pasar por esto. Yo como hombre no quiero pasar por esto, yo no quiero lo que voy a recibir en la cruz, ni mucho menos. Pero él estaba por parte de la sumisión. No era. No era. Y él no tenía ganas de padecer por capricho. Pero no era por capricho. Entonces, siguiendo la voluntad del Padre. Obediente y valiente. Hasta la muerte.
Así que fijaros que encontramos que Jesús ruega e intercede por el Padre, al Padre por Pedro, que intercede también por nosotros, y vemos esta oración impresionante cuando Él está, y impresionante también es cómo aparece un ángel del cielo y le fortalece, y Él se pone a orar y le caen grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es una oración, como digo antes, para meditarla, pensarla. Es una oración realmente impresionante, que nos debe de conmover. Y mirad lo que dice, y ya vamos terminando, lo que dice en el capítulo 23, versículo 34. Capítulo 23, versículo 34. ¿Quién lo quiere leer? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí su vestido, echando suelo. Esta es otra oración. A Jesús ya le queda poquito, A Jesús ya le queda poquito para ensayar en esa cruz. Y en esa cruz dice: Padre, mándalos al infierno todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De hecho, como todos sabéis, esto está profetizado. En Isaías, en el capítulo 53, capítulo 53, versículo 12. Isaías, capítulo 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte, Isaías 53, 12, por tanto yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá los pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Fijaros que ya 700 años antes estaba profetizado que incluso en la cruz él iba a orar por los transgresores. Y aquí encontramos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué aprendemos de esta oración? ¿Qué aprendemos de esta oración? No somos más. Su inmenso amor, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, sin tener por qué sufrir. Sin embargo, le pedía que perdonase todo lo que estaban haciendo, porque no sabían lo que estaban haciendo. Un inmenso amor que nadie lo puede tener. Porque en esos momentos lo que te entra ganas es eso, de maldecir, decir lo que me están haciendo siendo inocente. La venganza. Sí. Es lo que decía, una persona Sí, normal. normal, sí. Como digo, yo a mi padre. Una persona que le adora. Pero no lo hice. Sabía que yo creo que eso no sabía que era la única forma de poder sacar a Claro, y no estaba mirando a cada uno. Y eso fue lo que nos llevó a Eso fue el pacto que hizo pero que no nos parecemos al Señor. Antes de la en fundación del mundo. Pero que poquito nos parecemos. yo creo que hay, como hombre recibía, estaba su como veíamos al Señor, pero el Espíritu Santo llega un momento que le revela. Y yo creo que ahí tuvo que tener revelación, porque siempre pensamos la cruz, los azotes, la concubina, el cirineo que la ayudó, la magra y dolorosa. Pensamos la Semana Santa. Exacto. Pero ahí hubo más. Ahí no había. Porque ahí el los romanos justo tocando iba a de- morir por los injustos. Y el que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. Yo no puedo hablar de este tema porque me emociono, Pedro. Así que y emocionante siempre. Y cuando tengas 150 años, sigue emocionándote, porque es para emocionarse. Jesús se ha pecado por nosotros, es para emocionarse. El otro día vi un vídeo que en cuanto con un vídeo y decía que el ser humano es como los dos ladrones que pusieron al lado de Jesús. Uno maldecía y el otro dijo, pero qué mal ha hecho este, se arrepintió. Dice, pues el ser humano es igual, tiene el camino de ser el ladrón que maldijo al Señor o ser el ladrón que se arrepintió y escogió la parte buena. Dice,
de eso así, el ser humano puede coger al lado de uno o al lado del otro. Es así, es verdad, estamos con un lado o el otro, pues es así. Es así. Quizás sería bueno a esta altura en este momento, con esta oración impresionante, quizás sería bueno preguntar, ¿necesitamos perdonar a alguien? Siempre. ¿Necesitamos perdonar a alguien? En este momento hay alguien en nuestra vida, familiar, compañero, en la iglesia, vecino, etcétera, etcétera, que nos está haciendo un poco, nos duele, nos está dañando. Tenemos alguna persona que por lo que sea no estamos tragando, alguien que con mi familia se está portando mal, alguien que sé que está hablando mal de mí y mil cosas que podemos pensar. Necesitamos ahora pararme y decir, Señor, no puedo con esta persona, no puedo ir por mí, le he dado un paso, pero necesito perdonar. Cada uno tenemos que pedir, saber. El otro día hablando con Nuri, le dije, Nuri, tenemos que perdonar. Dice, mamá, pero ¿te ha pedido perdón? Sí, ¿verdad? Digo, no, perdón. Hay que perdonar. Es que yo sí, Hay que perdonar, porque si no lo dice, si te pide perdón, perdone. Digo, pero si no lo pide, hay que perdonar igual. No, yo me siento de perdón porque vas a perdonar. ya, pero ya, no me han pedido perdón, por supuesto, pero hay que perdonar. A veces no hace falta que te pidan Sí, perdón. ¿verdad? Yo soy de la opinión que muchas veces hay que perdonar, pero pedimos nosotros perdón a los más si hemos ofendido sin darnos cuenta, que también nosotros hacemos daño sin darnos cuenta y vamos por ahí por el mundo como buenos samaritanos Pero si y todo es que tenemos está diciendo sin darnos cuenta, entonces si no te das cuenta, va Ya, Hay que estar, que pero picar. a otro nivel, yo te he podido hacer daño a ti o a Carmen o a Charlie. No, pero haz lo que tú has dicho, dice Y sin sin darme sin cuenta, darnos y ellos cuenta. están molestos conmigo y Pero entonces lo he hecho otra cosa que me imagino. Claro, Si yo he hecho perdona que no me he dado cuenta y ha habido perdón. ya, Porque pero si no- también hay que examinarse, ¿no? Señor, ¿por qué Charlie no me habla? ¿Por qué Charlie no me Pero ¿Qué he hecho yo? mejor yo hablo con Charlie, le digo, Charlie, te veo un poco Ya, raro, eso he hecho algo. es lo que decimos, sí. Todo lo que habla, pero porque no le hago canelón ni con carne. Eso es yo. ¡Ay, te duele! ¿Ya lo ves? Porque no le Ah, Charlie, a mí me cuenta. Yo vengo a la Por eso me la De todas maneras, la aportación de Pepe no está mal, en el sentido que es verdad, si yo no soy consciente que he hecho algo de que me voy a pedir perdón, si yo no me da cuenta. Claro. Pero puede ocurrir lo que se ha comentado, que la persona vaya y diga, mira, Pepe, lo que me has dicho, lo que has dicho el otro día, o a mí me ha dolido. Entonces Pepe dirá, oye, pues mira, hablamos. Entonces, y también tiene que ver la persona que ha recibido, que a veces pasa algo, nos hace daño y no se lo decimos. Y si lo paramos y no crece, no pasa nada. El problema es que no lo quitamos. Se va haciendo y al final es peor. Y el pobre mío no sabe que ha ocurrido nada porque no se ha dado cuenta. Pero también puede pasar que con el paso de los días, de estas cosas que el Señor trae a la mente, que también lo hace, que estamos pensando. Yo, por ejemplo, normalmente cuando yo hablo con alguien en la reunión de consejo, por ejemplo, o cuando hablo con consejería, yo suelo, después de terminar, suelo pararme a pensar qué he hablado. Porque me ayuda a saber si he hablado bien, si he hablado mal, si me he pasado en alguna cosa, me ayuda a mantener el equilibrio y a reconocer que a lo mejor me he podido meter pata en algo, ¿no? Pero a veces uno piensa en la conversación que ha tenido con una persona o en un acto, y dice, oye, a lo mejor aquí me he pasado un poquito. Y eso te puede ayudar a decir, mira, el otro día hablé contigo, te di tal cosa, te escribí esto, te sentó bien porque yo, a lo mejor, pensándolo después, a lo mejor eso es un poco... Entonces se habla. Pero es cierto que una de las cosas que tenemos que aprender a perdonar
pero también tenemos que ser fáciles a la hora de nosotros mismos pedir perdón también. O sea, que muchas veces estamos con el derecho de que yo tengo que perdonar, pero también tienes tú que decir, perdóname a mí, tener esa doble, perdonar y perdonarme, perdonar y perdonarme. Yo tengo una cosita al hilo de todo esto. Y cuando ocurre de que hay algunas personas que nos caen mal, sin saber por qué, a una reunión y después de que hay alguien que me caga. Y no me ha hecho nada, ni sé por qué, ni por qué no, pero sin embargo me cae mal esa persona y bueno, somos capaces de reponernos y admitir de que no debemos de estar en esa actitud, de que nos caiga mal esa persona, de no hablar con esa persona, por ejemplo, de no darle cancha a esa persona, de pasar olímpicamente a esa persona como si no quisiera, como si no tuviera. Eso no me ocurre. A mí como que no me ocurre. Y me cuesta la propia vida muchas veces de darme cuenta y de decir, bueno, las dos cosas haciendo. Entonces, ahí sí sabemos nosotros lo que estamos haciendo mal. Ahí sí lo sabemos. Hay otros casos en los que, bueno, decimos algo que no es el momento de decirlo, ni a la persona a la que hay que decírselo, y sienta mal a esa persona y no te das cuenta. Vale. Pero es que te estoy comentando de una cosa que tú lo sabes perfectamente, que estás obviando a esa persona, incluso la estás apartando, ignorando y haciendo mal. Eso es una cosa que sí tendríamos que mirar un poquito más. Una cosa que ha dicho Julia, y también como estaba comentando de Carmen, me ha pasado en muchas ocasiones. Eso que ha comentado ella de decir, te han pedido perdón a ti. Te han pedido perdón. O sea, esto muchas veces los propios clientes te dicen, yo ¿cómo voy a perdonar si me ha pedido perdón? Y pasamos olímpicamente lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que somos nosotros los responsables de pedir perdón, no la otra persona. Si la otra persona no me pide perdón, ese es su problema. Ese es su problema. Pero mi problema delante de Dios y de mi conciencia es pedir perdón a la persona. Si yo estoy esperando que esa persona me pida perdón, ¿qué clase de perdón estoy haciendo? Lo que estoy pidiendo es el último ajuste de cuenta. Tú me pides perdón, tú me pides perdón, ya está. No, el perdón va más allá. El perdón va más allá. Y el problema es que muchas veces es como que exigimos, como que parece un derecho, el hecho de que la persona me tiene que pedir perdón a mí. Y no. Es como si nos justificáramos. No me apetece perdón por la perdona. A Esteban lo estaban apedreando y Esteban que le enseñó perdón, igual que hizo porque no saben, está haciendo exactamente la acción de su maestro. Entonces, el perdón es algo que nace del corazón de una persona que sabe lo que su maestro quiere, que es muy difícil. Perdonar no es lógico. Perdonar no es permitirme esta presión, no es humana. Si a mí me hacen daño, lo que yo quiero es hacer daño. Y si a mi familia la ponen a parir, yo quiero poner a parir a otra familia. Y si a mí me pegan, yo quiero pegar. Es lo que Jesús dice. O sea, si te pegan, no conteste por la otra mejilla. Y yo, mira, eso va a contracorriente. Como la película Sonce, en los pececitos estos que saben que van en contracorriente, el cristianismo es a contracorriente. Y la enseñanza de Jesús es contracorriente. Entonces, el hecho de perdonar es una enseñanza solamente del cristianismo. Es una enseñanza solamente de un hombre como Jesús, que es capaz de decir, Padre, perdónalos. Y además, no solamente dice, Padre, perdónalos, es que te dice, es que no sabes lo que haces. No, te desarma. O sea, es algo tremendo, ¿no? Entonces, el perdón es algo del creyente y no tenemos que estar pensando, y esa persona a mí no me perdona. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces. Al día.
490. 400. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No vayamos a ser también como los legalistas, ¿no? El Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 490. De 70 veces. 70 veces, perdón. Bueno, y cuando ya llega a las 490, ya no tengo que pedir más perdón. Ya tengo que pedir. No. El principio del perdón siempre está ahí. Y encontramos a hermanos y hermanas que han sufrido en campos de concentración alemán, en campos de concentración japoneses, con los soviéticos, con los rusos, en la Inquisición, etcétera, que han sufrido y han perdonado. Gente que han matado a sus hijos y han perdonado a los ejecutores de sus hijos. Entonces, y a nosotros nos hacen, vamos a perdonar, vamos a darnos muchas veces y otras veces perdonamos y la persona no quiere saber de nosotros, pero no es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad, eso es su corazón. El nuestro debe pedir perdón. Y lo último que quiero compartir ya para terminar, y para salir de este tiempo de evaluación de Jesús, lo encontramos en el versículo 46 del capítulo 23 también. Versículo 46 del capítulo 23, y con esto termino. Quiero que leer. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Mirad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vaya oración. Y fijaros cómo termina. Padre. Está en la cruz. Podría haber dicho como Dios mío, ¿quién nos ha abandonado? Podría haber terminado Dios mío, pero no, termina con Abba, Padre. La relación de un hijo con su padre, Abba. En el Salmo 31, del versículo 5, Salmo 31, que es donde saca Jesús también esta oración, donde se profetiza. Salmo 31, en el versículo 5, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Esta oración, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Esta oración se la enseñaba a los niños pequeños, sus padres, en Israel. Y los niños pequeños oraban esta oración y la hacían de memoria. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y siglos después, Jesús hace esta oración. Es como un niño pequeño. Jesús hace esta oración y se lo dirige al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, se fue. En tus manos encomiendo mi espíritu. La paz. Cuando no hay nada que a la gente le ponga más nerviosa que la muerte. No hay nada que la gente no quiera hablar que la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Miramos para otro lado. Estamos en una sociedad muy vigorosa, muy juvenil, muy de vida, pero no pensamos en la muerte de nadie. Y la muerte eso nos debe ayudar a reflexionar y pensar como en nuestra vida. Y todos vamos a llegar a la muerte, un día para otro, en un momento determinado. Uno antes que otro, porque los mayores vamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué forma de irse tan hermosa, de decir: Padre, papá, Abba, en tus manos me encomiendo. Me encomiendo mi espíritu. Qué forma tan bonita, tan hermosa de despedirse, confiando plenamente en el Señor. Terminado.